Hay pocas tecnologías que generen tantos sentimientos encontrados como la inteligencia artificial y la robótica. Miedo, admiración, inseguridad, confianza, incertidumbre, protección o esperanza. La robótica avanza rápidamente y en este desarrollo estamos empeñados en conseguir darle un aspecto y comportamiento lo más humano posible. Estamos dando a una máquina extremidades, ojos, boca, musculatura, piel artificial e inteligencia. Sin embargo, no todos los robots tienen brazos, piernas o boca. Están a nuestro alrededor, pero no podemos verlos, pero sí sentirlos y conversar con ellos. De estos robots, de la automatización de procesos y de inteligencia artificial, vamos a hablar con Ignacio Gavilán, asesor y profesor de innovación y transformación digital de procesos y modelos de negocio y autor del libro Robots en la sombra. Bienvenido, Ignacio, y muchas gracias por estar con nosotros en la Ecuación Digital. Pues muchas gracias a ti, Hernán. Estoy encantado de estar en este espacio y compartir con vosotros ideas y conversaciones. Pues un poco para poner en contexto a nuestra audiencia, ¿podrías hacer una introducción de tu background profesional y de tu perfil? Vale, pues mira, soy ingeniero de formación. Tengo ya una carrera profesional larga. Como suelo decir, soy bueno y es malo. Es bueno por la experiencia que tienes, malo porque implica una edad. Entonces, siempre he trabajado en el mundo ligado a la tecnología, sobre todo tecnología software y muy cercano a procesos. Estuve casi 25 años en Telefónica, en distintas partes de Telefónica, en área de investigación y desarrollo, en proyectos para grandes clientes, incluso al final en la parte más de red. Pero llevo ya 3 años trabajando por cuenta propia con una firma que llamo Reingeniería Digital y que lo que intento es un poco acercar lo que es la tecnología al negocio, especialmente en lo que es procesos. O sea, siempre suelo decir que de alguna forma aporto más en tecnología de lo que normalmente tiene alguien con visión de negocio y más visión de negocio de lo que normalmente tiene la gente que viene del mundo de la tecnología. Y ese punto intermedio, la verdad que me gusta. Más o menos yo creo que me sitúo un poco ahí. Y luego a la hora de mi actividad, pues hago asesorías para empresas, trabajo mucho dando formación sobre temas para negocios y publico también en blog y en libros y sobre eso hablaremos un poquito. Dos libros en 2 años. ¿Cuál es tu secreto? Pues a ver, primero voy a decir que yo escribo por vocación, o sea, me gusta. De alguna forma, los libros profesionales son también una herramienta para los profesionales del conocimiento, los que trabajan en un cierto área, como trabajo yo en asesoría o en formación. Es una herramienta, pero en mi caso realmente es una vocación, es algo que me gusta hacer, que quería hacer desde hace muchos años. Y la verdad que los 2 libros que he escrito, realmente de alguna forma el discurso, la idea estaba ya básicamente en mi cabeza. Entre comillas, solo tenía que volcarlo a un libro. Siempre hay cosas que tienes que investigar, siempre pides alguna tercera opinión, pero realmente los 2 libros tenía bastante la idea dentro. Quizá más en el primero, en la carrera digital, que en este segundo, Robots en la sombra, en que he tenido un poco que investigar algo más, pero tenía bastante ya la idea, con lo cual, dentro de acá es más fácil. Y supongo que también, como publico mucho en blog, tengo un poco la mecánica de escribir, aunque sean textos más cortos. Entonces, pues luego extenderse, por lo menos no me ha costado tanto como quizá podría pensarse. Pues Robots en la sombra es un título muy sugerente, ¿no? ¿Qué son estos robots en la sombra, Ignacio? Pues fíjate, el título, que la verdad que en cierto modo, sí que buscaba que fuera sugerente. El editor me decía en un momento que parecía casi literatura en vez de un libro técnico, aunque la idea de principio realmente es poco poética. O sea, lo que quería de alguna forma resaltar, que en el libro hablo de robots software, no de los robots industriales, no de los robots androides, sino de los robots software, de RPA, de chatbots. Entonces son incorpóreos. Y por eso decía, en la sombra, unos robots que realmente no los ves, los percibes un poco, pero están un poco en la sombra. Pero es verdad que luego el título al final quizá es sugerente. A lo mejor al principio hasta asuste, que es en la sombra, a ver si es algo tenebroso, ¿no? No es tenebroso, aunque el libro se inicia con una especie de mini historia de terror, pero dura muy poquito el terror.
Bueno, y entonces, ¿en qué consisten estos robots? ¿Son aplicaciones? Sí que es importante saber eso, que son robots, que es puro software, no es otra cosa. En general son aplicaciones por sí mismos, a veces son componentes de otros programas. Entonces, aunque hablo prácticamente de toda la tipología de robot software, me centro básicamente en dos. Por una parte, los robots que se llaman RPA, la automatización robótica de procesos, que son unos robots que lo que se dedican es sobre todo a interactuar con la infraestructura digital que ya tiene una empresa, con sus aplicaciones, con sus documentos, con el correo electrónico, y lo hacen de una manera que se parece a cómo lo haría un humano, sobre todo en la interacción con pantallas. De hecho, un poco por eso les puedes llamar robots si no es un software general, y que tienen la gran ventaja también de que no tienes que tocar esas aplicaciones ni esos documentos con los que trabajas, lo cual como visión de negocio yo creo que es diferenciar. Eso es lo que hace que estos robots sean tan útiles y se estén utilizando tanto. Eso sería RPA. La otra cara son los que yo llamo chatbots, aunque chatbots a veces parece más limitado de lo que yo quiero decir. Entonces, en realidad, por chatbots sería la forma fácil de decir interfaces conversacionales. O sea, programas o módulos de programas que están dedicados a interaccionar con las personas, pero de una forma natural, con una conversación que, sobre todo últimamente, con los voice bots, los chatbots de voz, vamos a decir, pues ya es muy natural. O sea, te hablan, te escuchan y entienden la forma normal de hablar de los humanos. Entonces, básicamente me centro en esos dos tipos de robots, que son, también yo creo que son los que más se utilizan hoy en día y los que más impacto tienen para la empresa, un poco para hacer su transformación o su automatización. Vayamos a los primeros, a los robots de software. Creo que tú lo has mencionado, pero creo que es importante dejarlo claro. Para llegar a esta automatización de procesos no es necesario reescribir todas las aplicaciones que tienes en la empresa, sino que estas aplicaciones, estos software robots, utilizan ya los datos y la funcionalidad de las aplicaciones que ya tienes. ¿Cómo funciona? Pues digamos, utilizan diversos trucos, pero en cualquier caso la idea es siempre utilizar algo que ya existe, ¿vale? Entonces, digamos, el punto de partida por donde empezó RPA es por la capacidad de interactuar con pantallas, ¿vale? Entonces, interactúan básicamente con tres tipos de pantallas: las web, que son las que mejor se les dan, las que van mejor, pantallas de escritorio, normalmente de Windows, y pantallas virtualizadas con Citrix, pues estilo, eso se les da un poco peor, ¿vale? Y entonces lo que pasa es que, por ejemplo, la más fácil de entender son la web, pues emulan un poquito a un navegador, vamos a decir. Entonces son capaces de invocar pues el método de HTTP para obtener el HTML, y luego son capaces de interpretar, igual que lo hace el navegador en el fondo, esos datos que reciben del HTML, ¿vale? Según el tipo de pantalla, técnicamente lo hacen de forma muy distinta, pero la idea es básicamente eso. Entonces, una forma es interactuar con las pantallas. Luego, para imitar, digamos, a las personas cuando interactúas con un ordenador, que normalmente utilizamos, pues, o por ratón o teclado, pues van a los drivers de los controladores y entonces hacen como si teclearan. Entonces, la máquina, o sea, en la otra aplicación se cree que hay alguien tecleando, pero no hay nadie tecleando. Está un robot simulando que estás tecleando, ¿vale? Y luego también, y en ese sentido sí que a veces se aproximan más a un software tradicional, si existe algún API disponible, la utiliza. O sea, para recursos muy comunes, como puede ser el correo electrónico, pues normalmente no vas a las pantallas, directamente utilizas el API de correo electrónico, porque eso es algo que puedes estar prácticamente seguro que cualquier ordenador normal lo tiene, y entonces que no te compromete a desarrollar nada, ya lo tienes ahí y lo utilizas. Entonces, combinando ese tipo de cosas, pues consigues eso, no tener que hacer un API específico, una interfaz específica, sino que se conforman con lo que ya hay. De hecho, si tuvieras que desarrollar algo específico, deberías valorar si de verdad quieres utilizar RPA o te vale la pena otras alternativas que hay también para automatización de procesos o realización de sistemas. Ya dices, al desarrollar nuevas aplicaciones, ya contemplar esta automatización. O sea, normalmente RPA se hace para complementar algo que ya existe, y hacerlo automático, quitando labor manual y burocrática de personas.
Si en vez de eso tú te estás replanteando tu mapa de sistemas completo, un cambio fuerte, pues a lo mejor hay otras opciones, ¿vale? A lo mejor puedes hacer un software más tradicional o integrar mediante mecanismos ya, o mediante SOA, mediante mecanismos de integración más tradicionales. O sea, si utilizas RPA normalmente es precisamente porque no quieres cambiar no quieres o no puedes, depende del caso, las aplicaciones o los documentos con los que interactúas. Pues generalmente en la automatización lo que buscas es rapidez y eficiencia. En estos casos, ¿son también ventajas del RPA o hay otras ventajas añadidas? O sea, digamos, hay una base de RPA que comparte con cualquier mecanismo de automatización que podamos pensar. Cualquier sistema empresarial, un BPMS, cualquier otro sistema de automatización aporta unos beneficios que también aporta RPA, pues de eliminación de errores, de reducción de tiempos, de eliminación de trabajo manual, ¿vale? Lo que pasa es que hay dos factores de RPA que son diferentes, o que son diferenciales, ¿vale? Por una parte, que las soluciones comerciales no se basan en hacer desarrollo de código, sino se hacen utilizar lo que se llama low code, es decir, interfaces gráficas, semigráficas, con componentes de muy alto nivel ya preconstruidos. Entonces realmente hay que codificar muy poco, por lo cual el desarrollo también es comparativamente más rápido que el de un software normal. Y luego lo que decíamos antes, que para mí es lo definitivo, que no tienes que tocar las aplicaciones o los documentos con los que interactúas. Entonces haces el robot y no implicas a nada ni nadie más. No tienes que negociar, no tienes que poner presupuesto adicional, no tienes... simplemente hacer el robot. Yo creo que esa es la característica diferencial, ese no cambiar su entorno es lo que es definitivo de RPA. Vale, el segundo grupo de robots que mencionaste son los robots de voz, los chatbots, que bueno, son un poco más conocidos y además, bueno, además de en el ámbito empresarial, en el ámbito doméstico, ¿no? En casa tenemos muchísimos asistentes de voz y cada vez se utilizan más, ¿no? De hecho, pues la voz es como la interfaz de usuario definitiva, o un poco ese es el camino que se va siguiendo, ¿no? ¿También es así en las empresas? Sí, cada vez más. O sea, ahora este tipo de chatbots o de bots, este tipo de módulos, se han empezado a utilizar sobre todo al principio mucho en relación con cliente, ¿vale? En temas de atención con cliente, porque es una forma amigable, agradable, hasta hace poco yo diría que hasta sorprendente, digamos, de que una empresa se relacionase con sus clientes, ¿vale? De forma que esos clientes, sobre todo cuando te diriges a un mercado B2C, o sea, a gran público, a consumo, ¿vale? Digamos, pues esos clientes, algunos pueden tener más cultura informática o menos, o encontrarse más cómodos interactuando con una aplicación o no. Claro, si en vez de eso interactúas con un bot que te habla y que te entiende, es una interacción mucho más fácil y mucho más natural. Pero aunque al principio sobre todo se centra en esa parte de interacción con cliente, que también a nivel negocio aporta muchas eficiencias, ¿vale? Pero también cada vez más se trabaja un poco en chatbots o en voicebots, incluso para el empleado, para mecanismos un poco ya de trabajo más internos. Entonces, este tipo de robots son básicamente un frontend, una interacción para algo ya que hay por detrás, ¿vale? Entonces, normalmente, si por ejemplo están puestos un contact center, por detrás puede interactuar con otros sistemas de la compañía, con un CRM o con lo que sea. Si es hacia empleados, pues podría ser ya un sistema, pues, yo qué sé, de formación, un RP, un lo que sea, ¿vale? Y cuando lo vemos ya casi en mercado doméstico, pues como tenemos nuestros altavoces inteligentes, de momento van haciendo, bueno, poquitas cosas, cada vez más, pero probablemente van a ser un frontend, o sea, un punto de entrada para ya, digamos, servicios de tipo domótico, de información, de entretenimiento. O sea, yo creo que lo que vamos a ver en los próximos años, entrando a través de estos robots, pero bueno, muy especialmente ahora estoy pensando en los altavoces inteligentes, yo creo que puede ser sorprendente y espectacular, ¿eh? Yo creo que todavía no nos hemos dado cuenta de la puerta que se abre ahí, pero lo iremos viendo. Sí, además por ejemplo, con Alexa, con los skins, puedes desarrollar tus propias aplicaciones, ¿no? Para Alexa.
Sí, es una cosa, y en el caso de concreto de Alexa, pues ya tiene el mecanismo de skills para extender sus capacidades, pero algo que yo creo que han hecho muy bien los grandes proveedores, en este caso de este tipo de robots de inteligencia artificial y de robots conversacionales, es que de alguna forma han dado resuelta la parte más difícil, la parte de procesamiento de lenguaje natural, la parte de voz, que es una tecnología que sí que no está al alcance de cualquiera, sobre todo no está al alcance de cualquiera ya un entrenamiento fino. O sea, algo más básico sí, pero que realmente sean finos, está al alcance de pocas empresas y por supuesto pocos particulares. Entonces te dan resuelto lo difícil, pero luego dejan la puerta para que tú puedas ampliar y personalizar. Entonces yo creo que es un planteamiento de negocio muy hábil para estas grandes plataformas, pues para Google, para Amazon, para todo este tipo de compañías, pero a la vez que dinamiza muchísimo el mercado, porque un tipo de soluciones que tecnológicamente son muy avanzadas, que serían muy difíciles de hacer para la mayoría de las empresas, sin embargo, la ponen al alcance casi de cualquiera. Y eso yo creo que gran parte del cambio que estamos viviendo y por qué se están extendiendo tanto. Está claro. Además, hay un capítulo del libro que haces una introducción a la inteligencia artificial y al machine learning para describir los robots como sistemas cognitivos. ¿Qué capacidades de inteligencia artificial utilizan estos robots? Pues mira, la verdad que, por decirlo de alguna manera, picotean un poco de todo, ¿vale? Por enlazar un poco con lo último que estamos diciendo, en los robots, estos que son los chatbots o los voicebots, los altavoces inteligentes, los asistentes virtuales, utilizan muchísimo el procesamiento de lenguaje natural, ¿vale? Utilizan, digamos, como en dos fases. Primero, el reconocimiento de voz, ¿vale? Que eso es como una técnica propia, una tecnología propia, para traducir los sonidos en texto, vamos a decir, ¿vale? O sea, es decir, conversión voz-texto, que es como si, o sea, al final, sí, como lo escribiera en un TXT, ¿vale? Que eso es conversión, o sea, pues voz-texto. Luego, lo que es el entendimiento del lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural, para extraer, pues, qué está queriendo pedir el usuario, qué datos está utilizando, ¿vale? Y luego, en la generación, se utiliza la conversión contraria en voz, la conversión texto-voz. Y lo que es estructurar la respuesta, ya utilizan mecanismos más tradicionales. Los sistemas más avanzados también pueden utilizar inteligencia para generar esa respuesta de forma más inteligente y menos programada. Pero bueno, todavía muchas veces eso sí que es menos inteligente. Pero vamos, una capacidad importantísima es eso, el procesamiento del lenguaje natural. En el caso de los robots RPA, la utilizan también, pero normalmente no utilizan el tema de voz, sino solamente el poder extraer información de un correo electrónico, de un documento de contrato, cosas así. Y luego en RPA sí que utilizan capacidades, por ejemplo, de visión artificial, cuando quieren pues extraer información que en una pantalla, aunque parezcan que está como un texto, pues es una imagen, o incluso en pantallas virtualizadas, que realmente lo que ve el ordenador son como capturas de pantalla, son como imágenes. Entonces se utilizan técnicas de visión artificial y de reconocimiento óptico de caracteres para extraer información de cosas que realmente son imagen, ¿vale? Entonces, quizás son las dos grandes áreas de la inteligencia artificial que se utilizan, porque luego la lógica que tienen por detrás es más tradicional, sobre todo en el caso de RPA. Ya se está trabajando en darles inteligencia de verdad a los robots, pero ahora mismo lo que es la lógica, el workflow, todavía se suele ser más programación tradicional o reglas tradicionales. Ahora que mencionas esto y antes habías mencionado low code, ¿qué herramientas o plataformas hay ahora en el mercado para desarrollar estos robots, estos software RPA? Pues RPA es un mercado un poco particular porque tiene fabricantes muy específicos, ¿vale? Entonces, en concreto, los líderes, yo suelo decir que son los tres grandes, ¿vale? Es UiPath, una empresa de origen rumano, que ahora ya tiene su sede en Estados Unidos y que es la líder. Además es una estrategia, digamos, muy agresiva y muy volcada en sus clientes, sus partners, ¿vale? Le sigue muy cerca Automation Anywhere, también esa es de origen americano, si no recuerdo mal, también está muy fuerte, o Blue Prism, que quizá fue esa es inglesa, la que empezó siendo líder, ahora quizá ha sido un poquito superada, pero ahora hay un actor muy relevante a observar, que es Microsoft, con su plataforma Power Automate. Compró un producto de los conocidos de RPA y entra en los últimos meses y ya en los típicos cuadrantes de Gartner o en los estudios ya de
de Forrester ya parece cada vez mejor situado y yo creo que hay que prestarle muchísima atención. Pero los proveedores de RPA hasta ahora siempre eran proveedores con un poco de nicho, muy especializados en el campo de RPA, ¿vale? Eso ahora ha entrado Microsoft, también ha entrado SAP, pero está menos claro SAP qué va a hacer, ¿vale? Entonces, todavía ahora diría, pues casi las tres grandes, UiPath, Automation Anywhere o Blueprint, pero muchísimo ojo a Microsoft. Eso en la parte RPA. Y el mundo de los chatbots o bots es completamente diferente porque los que mandan son los grandes. Está Google, está Amazon y está Microsoft, ¿vale? Y muy apoyado en sus plataformas en la nube, ¿vale? Que sea Azure, que sea AWS, sobre eso, bueno, AWS ligado con todo el tema de Alexa. Entonces es como lo contrario, como que RPA hasta ahora ha sido muy de nicho y aparte de los chatbots o bots es todo lo contrario, los grandes del cloud y de la inteligencia artificial. Pasando un poco ahora al lado de negocio, ¿cuáles son los casos de uso principal que ves para RPA? La verdad que hay muchísimos, pero siempre hay que buscar temas, aunque sea, digamos, poco atractivo decirlo, temas como burocracia. O sea, el ejemplo que se pone siempre, mecanizar facturas que las recibes en electrónico o en papel y tienes que meterlo en tu ERP, ¿vale? Quien dice eso dice, pues, o pedidos que recibes por correo electrónico, ¿vale? Lo mismo, automatizar la recepción de correo electrónico o tal. Yo qué sé, albaranes, estás en un almacén, te vienen los albaranes también, digitalizados o no, incorporar esa información. O otro tipo de escenarios, si tú quieres capturar información que está en una web externa, por ejemplo, una web que no es tuya, pero quieres capturarla para luego utilizarla, ¿vale? Pues del Instituto Nacional de Estadística, cosas de ese estilo, pues te la puedes descargar, ¿vale? Se utiliza también mucho para movimientos de datos, pues que lo tienes en una Excel para cargarlo a una aplicación, o una aplicación para pasarlo a una Excel. Entonces, la verdad que, o sea, la cantidad de escenarios yo creo que es enorme y casi que en cualquier departamento, si tú vas viendo un poco todas esas labores burocráticas que suelen implicar aplicaciones, CRMs, ERPs o ese estilo, o webs externas, y pues una Excel, un PDF que tienes que utilizar o tal, o correo electrónico, pues son como ámbitos muy adecuados para RPA. Básicamente tareas repetitivas con datos muy acotados, datos y funcionalidad muy acotadas. Sí, así es. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque cuando hablamos de RPA, que se suele ligar, y no es falso, con inteligencia artificial, porque digamos antes, utiliza visión artificial, utiliza procesamiento de lenguaje natural, o sea, utiliza mecanismos muy avanzados, inteligentes, pero su lógica básica, la tarea que realmente está automatizando, es eso, son basadas en reglas, son siempre igual, burocráticas, aburridas, vamos a decir. O sea, las cosas que las personas preferirían no hacer, las hace muy bien RPA. Hay otro concepto también muy sugerente en el libro, al igual que el título, que es modelos de negocio robóticos. ¿A qué te refieres con esto? Ahí es un poco explorar, digamos, formas en que la robotización cambia de forma notable la operativa de una compañía o la forma de presentarse en el mercado, ¿vale? Entonces ahí hablo un poco del outsourcing robótico, que de hecho, por ejemplo, RPA surgió mucho en el terreno del business process outsourcing, ¿vale? O sea, había grandes empresas, vamos a decir americanas, por no decir las españolas, ¿vale? Que tienen procesos que llevan a empresas típicamente de la India y que son procesos que suelen ser muy mecánicos, ¿vale? Entonces, pues las empresas de la India, de hecho, si observas a los actores de RPA, hay mucha presencia de personas de la India, pues que hacen, pues para ser más eficientes ellos, ese tipo de tareas los automatizan. En el libro comento que ahora se está produciendo también el movimiento contrario. Como ahora esas tareas están automatizadas, ¿vale? Pues empresas que en su momento plantearon hacer ese BPO para procesos que eran poco críticos y que era fácil externalizar, y bueno, es que ahora lo puedo hacer yo de forma muy eficiente. Prefiero hacer un insourcing y volverme a traerlo para adentro. Y luego quizá un poquito más avanzado, más modelo de negocio, también menciona el tema de un poco el típico modelo de pago por uso o servicio, o sea, el alquiler de robots. Un tema que se está haciendo también en robots físicos, en robots industriales, pero que también empieza a entrar en el mundo de los robots software y de RPA. Robots como servicio. Sí, e incluso
Comento en el libro, aunque creo recordar que no lo ponía en el apartado de modelos de negocio, lo que es las fuerzas de trabajo digital. O sea, en esta forma un poco de alquilar robots, ¿vale? También hay una tendencia a que lo que tú automatizas no sean como tareas sueltas, sino como un perfil, como un puesto de trabajo completo, ¿vale? Pues un operador de un service desk, por ejemplo, un service desk de TI, ¿vale? Entonces, haces un software, un robot, macro robot si quieres, con muchas capacidades, que puede hacer pues todas las cosas que hace un primer nivel de atención de TI, por ejemplo, ¿vale? Que si resetear una password, que si informar de algún tema concreto de cómo se hace alguna operativa, escalar a un segundo nivel una incidencia, ¿vale? Digamos, el robot está preparado para hacer todas esas labores que hace ese puesto de trabajo, y entonces puedes, digamos, pues, como en bloque, no sustituir tareas concretas, sustituir un puesto de trabajo completo por un robot. Entonces, yo como digo en el libro, creo que todavía vamos a ver muchas más cosas, pero son uno de los temas que menciono un poco en el aspecto de modelos de negocio, cambios un poco de operativa de plantear las cosas. Esta sustitución que hablas de puestos de trabajo por robots, la tratas en el último capítulo, que es un tema muy actual y preocupante, ¿no? Que es robots y sociedad. Sí. Y que además está relacionado, también me gustaría que nos contaras un poco con tu trabajo en Odisseia. ¿Qué postura tienes acerca de la automatización del trabajo y el reemplazo de humanos por robots? Ahí, ya, yo digo en el libro, y creo que es verdad, que cuando se habla del tema así, la robotización o la automatización en general va a impactar en el mercado de trabajo, que en el fondo no lo sabemos. Yo creo que tanto si dices que no se va a generar más desempleo, como si dices que sí, que se va a crear más, en el fondo es una apuesta, no lo sabes, ¿vale? Entonces, si miramos históricamente, podemos ser optimistas en el sentido que introducir tecnología, aunque siempre a corto, con ciertos ámbitos, destruye puestos de trabajo, de alguna forma la eficiencia que genera, la riqueza que genera y las nuevas skills necesarias hacen que en balance neto se cree más puestos de trabajo en vez de menos. Pero en el fondo es una apuesta. O sea, en el fondo yo creo que nadie está 100% seguro. Yo tiendo a ser optimista. Yo creo que la tecnología hay que utilizarla. Es casi un deber moral. O sea, si podemos generar más riqueza, más bienestar, tenemos que hacerlo. Sí que es verdad que también hay que ser realistas. O sea, y también lo comento, es decir, va a haber ganadores y perdedores, como sucede siempre que hay un cambio tecnológico o un cambio de cualquier otro tipo. Entonces, sí es cierto que puede haber personas o tipo de puestos de trabajo que se vean completamente sustituidos o muy disminuidos, y lamentablemente puede haber personas que lo pasen mal, ¿vale? Eso, creo que hay que ser realistas, puede pasar, pero yo creo que ha pasado no siempre con robotización. Cualquier cambio tecnológico lleva a eso. Yo creo que sobre todo no debemos renunciar. Lo que es muy importante, yo diría primero a nivel individual, cada uno ser consciente de lo rápido que están cambiando las cosas, y tienes que, mediante formación o mediante desarrollo de otro tipo de habilidades, preocuparte tú mismo de seguir siendo valioso. Eso lo digo a nivel individual, ¿vale? A nivel social sí que habría que tomar acciones un poco para favorecer transición de unos perfiles a otros, favorecer esa formación, o en los casos en que realmente o un sector o un perfil realmente la destrucción sea muy grande, pues dar algún tipo de salida. Entonces, un poco mi visión, en conjunto es optimista. Yo, a pesar de todo, puestos a apostar dentro que en el fondo no estamos seguros, pienso que es bueno aplicar tecnología, en este caso aplicar robotización. Pienso que al final nos va a salir bien la cosa y pienso que debemos hacerlo. En cualquier caso, siendo realistas, que se va a ver un cierto balance. Y luego me comentabas el tema de Odisseia. En Odisseia soy el responsable de un área que se llama Relación Robots-Personas. Ahí estamos trabajando como en 3 tipos de robots o de relaciones, ¿vale? Los robots sociales, que es donde más metidos estamos ahora mismo, es un tipo de robots que no cabe en lo que describo en el libro, porque esos son robots físicos, son robots humanoides, pero que tienen unas capacidades de relación con las personas mediante lenguaje natural, pero también mediante gesto, pueden detectar emociones, o sea, tienen unas capacidades muy avanzadas de relación y con mucha inteligencia artificial, ¿vale?
Hay otro tema que todavía hemos entrado algo menos, que es la interacción, un poco al estilo de Neuralink de Elon Musk, ¿vale? Lo que es ya la interacción directamente con el cerebro, ¿vale? Y en el punto intermedio, que sí que tiene que ver con lo que hablo en el libro, pues está un poco los interfaces conversacionales, mediante el lenguaje, un poco los avanzados. Porque este tipo de robots avanzados sí que, aunque por fuera parecen muy distintos, un altavoz inteligente, vamos a decir, a un robot androide, en el fondo, a nivel técnico, en toda la parte que tiene que ver sobre todo con la parte de tratamiento del lenguaje, y a nivel de alguna de las implicaciones éticas, sí que se aproxima mucho a los robots humanoides. ¿Por qué? Porque cuando a ti un equipo, que sea un altavoz inteligente, como Alex sabes que es un cilindro, pero te habla con voz de persona, aparentemente te entiende, capta tus emociones y responde. Pues como hay un mecanismo que ya está muy descrito, que tendemos los humanos a antropomorfizar a las cosas, ¿vale? Pues aunque sea un cilindro, tú empiezas a tratarlo algo parecido a una persona o animal, como quieras decirlo. Y en ese sentido no es tan diferente, aunque el aspecto físico lo sea, a un robot social, ¿vale? Entonces, algunas de esas implicaciones éticas por esa relación, esa vinculación afectiva que se puede producir, o sea, incluso en los casos peores, manipulación, espionaje, cosas de estilo, pues a nivel, digamos, ético, hay mucha más cercanía de lo que parece entre un robot androide, un robot social, y un voice bot, digamos, avanzado, un altavoz inteligente avanzado. Pero eso, sí, ¿tú crees que es inevitable? Lo vimos, un ejemplo es la película Her, ¿verdad? Que se llega hasta a enamorar de su sistema operativo, ¿no? Pues sí, siempre terminamos relacionándonos como si fuera un humano. ¿Tú crees que eso es una reacción inicial hasta que encontremos o aprendamos otra forma de relacionarnos con los robots? Si te digo la verdad, no estoy seguro. Pero yo, puestos a decir, creo que más bien nos vamos a ir acostumbrando tanto a tener este tipo de equipos que de alguna forma puede que quitemos defensas. La verdad que puede haber los dos efectos, ¿eh? Puede ser que te acostumbres tanto, que lo veas tan natural como si fuera una mascota, igual, que lo trates. O también puede que seamos más conscientes. Si estamos rodeados de robots o inteligencias inteligentes, de momento que nos demos más cuenta. Lo que sí que es verdad, o sea, no estoy muy seguro cómo vamos a reaccionar los humanos. Creo que se nos va a hacer muy natural. Lo que ahora nos parece muy raro, en los próximos años y por supuesto las próximas generaciones, se les va a hacer tan natural que quizás algunas problemáticas incluso que nos planteamos a nivel ético de si esto está bien o está mal, yo creo que ni se lo van a plantear. Yo creo que va a ser la forma normal de estar. Hay gente que piensa que lo de la mascota puede llegar a ser el sentido inverso, ¿no? Que nos hagamos tan dependientes de los robots y de la inteligencia artificial que ya no podamos hacer nada sin ellos. Hombre, a ver, ahí te lo contestaría en un doble sentido. Por una parte, es cierto que ya, pero no solamente con los robots, con cualquier tecnología, nos hacemos dependientes. Hoy, por lo menos aquí en España, no concebiríamos el smartphone, suministro eléctrico, tener agua, tener internet. Es que no lo entenderíamos, ¿vale? Nos hemos acostumbrado a ello y eso nos hace dependientes. Eso pasa con cualquier tecnología. Una tecnología que se extiende, al final te acostumbras a ella y dependes de ella. Y con los robots, sí, pasará lo mismo, ¿vale? Quizás es más chocante porque la relación es como más humana. Sí, eso o sea, sí. con la bombilla eléctrica no hablas, pero la tienes ahí, está ahí, dependemos de ella, pero no hablamos con ella, no nos comunicamos ni interactuamos. Quizás ahí está la diferencia, ¿no? Sí, no, eso es cierto, ¿eh? O sea, sí que es verdad, pues digo yo, las dependencias se producen en cualquier tecnología. Esta lo que pasa es que puede haber una dependencia, que esa sí que es más delicada, afectiva. No dependencia, vamos a decir, material, por decirlo de alguna manera. Es una dependencia afectiva, de control, es una ¿no? modalidad nueva. Lo que sí que quería decirte el otro aspecto, porque a mí con ese tema de inteligencia artificial robótica, mira que me gusta, y además me gusta innovar y que me gustan cosas avanzadas, pero hay que ser realistas. Entonces, claro, cuando dice que vamos a ser sus mascotas, estamos pensando ya en las máquinas malignas que toman el control. Claro. Sinceramente, creo que estamos muy lejos de eso, pero muy lejos, ¿eh? O sea, no sé si llegará o no, ni voy a apostar, pero que estamos lejos, eso lo tengo muy claro. Pero eso va un poco a mi siguiente pregunta y un poco para ir terminando.
es en relación al nuevo reglamento o al reglamento que acaba de publicar la Comisión Europea sobre inteligencia artificial, como un primer intento de regulación. Según lo que dicen, no es regular la tecnología, sino regular el uso que se hace de esa tecnología, ¿no? Y en cuanto a esto que tú dices, que estamos muy lejos de una situación en la que pues, un robot, una inteligencia artificial pueda controlarnos. La cuestión es, ¿dejamos que esa tecnología o esta tecnología se desarrolle y luego vemos cómo regularla, cómo controlarla, cómo gestionarla? O primero, como parece ser que está haciendo la Unión Europea, al contrario que China y Estados Unidos, primero regulamos y luego desarrollamos. A ver, como intención sería bueno primero, no sé si llegar a regular, pero por lo menos tener las ideas claras de que puede ser permisible y que no, ¿vale? Antes de tener la tecnología. Ahora, en la práctica suele suceder que la tecnología llega antes. O sea, la legislación o incluso la reflexión ética suele ser posterior. Algunas veces, desgraciadamente, muy posterior, ¿vale? Ir muy por detrás. Sí que diría que ahora mismo es curioso y loable, digamos, el esfuerzo de la Unión Europea por empezar a poner orden en estos temas. Y creo que además, por primera vez, no sé si nos podemos adelantar a la tecnología, pero por lo menos ya no estamos muy lejos porque algunas cosas, algunas previsiones para la inteligencia artificial todavía son a futuro, algunas de esas fantasías que hay todavía no han llegado. Entonces puedes empezar ya a reflexionar y estar algo más preparados para, digamos, de alguna forma encauzarlos. Sí que yo diría, a mí cuando hablamos de regular me da un poco de miedo, visiones un poco reactivas, nacidas a veces un poco del miedo no siempre racional a la tecnología, que puedan limitar la innovación, que puedan limitar un poco el desarrollo. Y ese es un riesgo que lo hay con cualquier legislación y también con lo que está haciendo la Unión Europea, ¿vale? En el caso ya, visión un poco más geoestratégica, vale que Europa puede poner sus reglas, pero si China y Estados Unidos, que nos sacan mucha ventaja a nivel tecnológico, no juegan el mismo juego, creo que Europa no puede hacer demasiado. O sea, puede influir porque Europa a pesar de todo, es un mercado muy importante. Entonces, pues bueno, pues China y Estados Unidos, en lo que vayan a traer a Europa, como ha pasado con el tema de protección de datos, lo adaptarán. Pero no puedes evitar a lo mejor un riesgo geoestratégico con las armas autónomas, por ejemplo, porque si no se autorregulan China, Estados Unidos, es decir, los dos grandes actores, por mucho que la Unión Europea haga, no puedes conseguirlo, ¿vale? Entonces ahí sí que hay un problema. Alguna vez en algún mensaje que lancé en mis redes, sí que decía un poco en ese sentido, es decir, que cómo puedes querer liderar la parte ética o legal de la inteligencia artificial si no lideras la tecnológica. Creo que es difícil. Hay algunos aspectos que sí, en algún tema a lo mejor de privacidad, en el ámbito europeo, claro, lo puedes proteger, más o menos. Pero hay otras cosas, eso, por decir que te he comentado, las armas autónomas, es que si no eres el líder tecnológico tú, es muy difícil que puedas realmente llegar a controlarlo. Puedes tener un peso, por tu peso económico, incluso tu peso político, pero es difícil que lo llegues a encauzar del todo como quisieran. En cualquier caso, por acabar un poco más optimista, creo que es un gran intento el de la Unión Europea. Yo creo que, aunque también he oído críticas bastante fundamentadas a más o menos lo que está planteado ahora mismo, pero yo creo que el intento es bueno y quiero pensar que llegará a un buen sitio y aportará. Y ojalá se extendieran las buenas costumbres un poco más allá. Pues la verdad es que sí que es preocupante, porque el problema es el que o el posible problema es lo que has mencionado, ¿no? Si una regulación anticipada puede bloquear la innovación y el desarrollo de la tecnología, teniendo en cuenta que ya estamos bastante retrasados, Europa está bastante retrasado respecto a China y Estados Unidos, y esto puede ser una desventaja competitiva muy fuerte, ¿no? Porque luego ponerse al mismo nivel o recuperar el tiempo perdido es muy difícil, y en el caso de que se pueda hacer resultaría carísimo. Sí. Y ya estamos en desventaja, ¿eh? O sea, llevamos por eso. Detrás, un cacho por detrás, yo creo. Así que bueno.
frenar un poco porque lo comento enlazando con lo que hago en mi libro. Y sí quiero solo decir, los robots software, o sea, los RPA, los chatbots tienen alguna fisura más, ¿vale? Pero quizá no son los ámbitos donde las problemáticas éticas sean más acusadas. Desde luego, en RPA ahora mismo, salvo la preocupación por el empleo, tampoco hay nada. Los interfaces de voz sí que abren un poquito más la puerta a algunos son más manipulación afectiva, espionaje, pero por un poco promover también el tema del uso de los robots, no es el área que a mí más me preocuparía desde el punto de vista un poco ético, social, lo que son los robots software, los que trata el libro de Robots en la Sombra. Hay otros que quizá hay que mirar un poco más. Muy bien, Ignacio, muchísimas gracias. Ha sido un placer.